En este video vamos a encontrar el campo magnético provocado por un alambre largo de carga, un alambre conductor largo, en el que pasa una corriente I, como señalan acá, en esta dirección. Y vamos a encontrar ese campo a una distancia X, ¿verdad?, del centro, ¿verdad?, de simetría del alambre. Eso significa, ¿verdad?, que si es un alambre, este alambre en este caso es de longitud 2A, entonces este centro de simetría, para arriba hay una cantidad A de alambre y para abajo también una cantidad A. Como estamos poniendo nuestro marco de referencia justo en ese centro, ¿verdad?, entonces esta parte llega a menos A y esta parte a A. Y queremos encontrarlo, ¿verdad?, esta longitud X, ¿verdad?, en la que se ubica este punto P, que es justo donde yo quiero calcular el campo. Entonces, para hacer eso, yo necesito usar la ley de Biot-Savart. Y en la ley de Biot-Savart yo necesito ubicar quiénes son cada una de estas cantidades. Realmente hay dos formas, ¿verdad?, de computar esta ley de Biot-Savart y encontrar el campo magnético. Una de esas formas para llegar a la integral que vamos a tener que hacer es usando simplemente álgebra vectorial. Vamos a sacar los vectores de posición y hacer productos cruz para encontrar el vector de campo magnético con todo y dirección, ¿verdad? No va a hacer falta usar regla mano derecha con este método. Y vamos a hacer por otro método, que es primero encontrando la magnitud y usando ángulos para, ¿verdad?, encontrar quién es el campo magnético, y después la dirección la encontramos con la regla de la mano derecha. Entonces, primer método. En ambos casos, ¿verdad?, vean que el alambre está alineado con el eje Y la corriente se mueve en dirección de Y positivo, ¿verdad?, aquí arriba, esto sería Y positivo. Entonces, si yo agarro un segmento, ¿verdad?, del alambre aquí diferencial, el que señalan con rojo en la figura, que yo estoy pintando con negro, ¿verdad?, es señalado con rojo. Ese segmento es el que voy a agarrar, ¿verdad?, el segmento diferencial del alambre por donde pasa la corriente. Y, ¿verdad?, el vector de ese segmento diferencial va a estar asociado, ¿verdad?, ese elemento infinitesimal va a tener la magnitud, va a tener por magnitud ¿verdad?, el elemento infinitesimal de esa coordenada, ¿verdad? Estamos alineados con el eje Y, entonces el elemento infinitesimal que estamos agarrando aquí, pues es un elemento infinitesimal del eje Y, o sea, es un de Y, ¿verdad? Y la dirección, como les dije antes, es la misma dirección que, ¿verdad?, la corriente que pasa por ese segmento, y la corriente va hacia arriba, así que el vector va eje Y positivo. Entonces esta sería la dirección de ese segmento de cable. Ahora necesito la distancia de separación, ¿verdad? Entonces vamos a sacar ese vector de distancia de separación. Recuerden que este vector de distancia de separación está hecho de dos vectores. Está hecho el vector que le decíamos R sub P en el video pasado, menos el vector R sub Q, también del video pasado. R sub P se le conoce como el vector de campo, o el vector de posición de campo. Eso significa que es el vector de posición que va desde el origen de nuestro marco de referencia, de nuestro eje coordenado, hasta donde yo quiero calcular el campo, que es el llamado punto P, ¿verdad? Entonces ese vector de posición va desde acá hasta, ¿verdad?, voy a escribirlo en colores para que sea un poco más gráfico. Solo voy a hacer con morado. Entonces ese vector morado va desde acá hasta, y también hacerlo recto, va desde acá hasta acá. Entonces ese vector morado. Y este otro vector que le llamamos el vector fuente, ¿verdad? Este normalmente se refiere como fuente porque es el vector que va desde el origen de coordenadas hasta la fuente. ¿La fuente de qué? Pues del campo, ¿verdad? Esto también lo usaron en física 2. Ese vector fuente era para ubicar cargas. Aquí en campos magnéticos también ese vector fuente ubica cargas, o en este caso segmentos de alambre, ¿verdad?, que producen
el campo magnético. Entonces, en este caso, lo que yo quiero ubicar con este vector fuente es el segmento infinitesimal que produce, del cable que produce el campo magnético. Entonces, que es este de acá. ¿Verdad? Entonces, este punto que sigue al lado para acomodarlo es ese vector fuente. Entonces, ahora sí, ya tengo, ¿verdad?, cada uno de ellos. Ubiquemos, ¿verdad?, cuáles explícitamente estos dos vectores en el problema. Entonces, el negro, el vector morado, ¿verdad?, que es el vector de campo, vean que tiene magnitud x, ¿verdad?, donde x es un valor fijo, ¿verdad? Todo esto, el campo que estoy trazando acá me va a quedar en términos de x, porque estoy calculando el campo a una posición x. Entonces, x en y, sentido positivo, ¿verdad? Mientras que el vector de fuente, ¿verdad?, tiene una magnitud y está alineado con el eje y positivo, o sea, j. Noten que y está variando, ¿verdad? Yo estoy agarrando un segmento infinitesimal arbitrario. Aquí en el dibujo lo pusimos acá, pero pude perfectamente haber agarrado un segmento infinitesimal acá. Entonces mi vector hubiera sido acá, que hubiera sido entonces también una posición y, ¿verdad? En este caso negativa, pero no habría problema porque cuando integramos vamos a contemplar todos los, ¿verdad?, las contribuciones de todos los divisiones infinitesimales del cable. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Estoy agarrando una arbitraria, ¿verdad? Y después voy a sumar una por una todas las contribuciones de todos los segmentos infinitesimales de los cuales se compone el cable total. Eso lo hago integrando. Entonces, esta va a ser mi variable de integración, como vamos a ver después. Entonces, ya teniendo eso, ya sé quién es este vector, ¿verdad? Este es ya en términos de las coordenadas, ¿verdad?, el plano cartesiano que tengo acá, x, y. Ya tengo quién es mi vector de separación. Ahora, ¿quién es entonces el vector unitario de separación? ¿Verdad? Entonces, para ese caso, yo necesito dividir ese vector que acabo de encontrar entre la magnitud. Y la magnitud de este vector es, ¿verdad?, el primer componente al cuadrado más el otro componente al cuadrado, raíz, todo eso, ¿verdad? Entonces, el vector unitario sería igual a x en y menos y en j, todo eso entre la magnitud, que nada más copiémoslo y peguémoslo por acá, y listo. Este es mi vector unitario. Ese es un vector que me apunta en la misma dirección que r, que es la distancia de separación, con magnitud 1. ¿Verdad? Entonces, lo que ahora voy a hacer es simplemente encontrar este producto cruz, ¿verdad? Yo ya sé quién es mi DL, ¿verdad? Mi DL es el de y en j y mi r es todo esto que acabamos de mostrar. Entonces, ahora sí, computemos DL cruz R techo. Entonces, en este caso, y spoiler aquí abajo, lo que tenemos es que DL cruz R es igual a mi DL que está aquí, de Y, J, cruz todo esto. Igual para no hacer trabajo innecesario voy a copiar y pegarlo por acá. Entonces, cuando hago ese producto cruz, ¿verdad?, las cantidades numéricas se multiplican entre sí, entonces me queda x de y entre la magnitud esta, que eso es, ¿verdad?, para esta primero, lo que está del lado que no tiene el signo menos, y me queda las cantidades vectoriales haciendo el producto cruz con ellas, entonces me queda j cruz i en este caso. Estas dos cantidades que se mezclan. Entonces, j cruz i
menos, ¿verdad? Por lo menos que sale acá. Todo esto exactamente igual, pero en lugar de una X, ¿verdad? Una Y. ¿Y quién es el producto cruz de los vectores? Bueno, aquí está una J con J. Y eso, ustedes deberían percatarse, ¿verdad? De sus conocimientos de física 1 y también de álgebra lineal y de cálculo 3 para este momento también, que ese J cruz J y es 0. ¿Verdad? Son vectores, y son el mismo vector, el producto cruz de un vector paralelo a sí mismo, paralelos, ¿verdad? De dos vectores paralelos va a ser 0 y obviamente un vector es paralelo a sí mismo, así que esto va a 0. ¿Verdad? Entonces me queda este producto cruz que igual de sus conocimientos física 1, álgebra lineal, cálculo 3, esto de acá, o sea, como el producto cruz es anticonmutativo, J cruz I, menos K. Entonces tengo que S de L cruz R me da X de Y entre la magnitud que tengo por acá extendamos un poco esto en el sentido menos K. Y, ¿verdad? Ya escribiendo todo el campo, me queda que el campo infinitesimal vector es igual a todo esto. Me faltó paréntesis. Multiplicado por las cosas que nos faltaban, ¿verdad? Que era aquí arriba lo que me falta es aparte el dl cruz r, me falta el r a la 2, que es la magnitud elevada al cuadrado, que de hecho esa magnitud es esto mismo, ¿verdad? X a la 2 más y a la 2, que eso es todo al cuadrado. Entonces, misma base, diferente exponente. En este caso, la raíz es un exponente al 1 medio. Si lo multiplico por x a la 2 más y a la 2, me queda 1 medio más 1. Sumamos los exponentes, que esto me queda entonces a la 3 medios. Me queda la corriente aquí arriba, ¿verdad? Me queda el mu sub 0 entre 4pi, que es la constante magnética, que vamos a estar constantemente poniendo en la ley de Diotzabart. Ya con esto completamos el campo, ¿verdad? Esta, recuerden nada más que es la x de variable, no es un cruz. Listo. Ahora lo que falta es integrar, pero antes de hacer eso, a lo mejor escribo esto con un cuadro más bonito. Antes de hacer eso, vamos a hacer otra vez todo esto, pero de otra forma, ¿verdad? Yo les había dicho que hay dos formas de hacer lo mismo. Una es haciendo esto, computando los vectores explícitamente posición, viendo que estos son los vectores de separación, encontrando la magnitud, poniendo todo esto, haciendo ¿verdad? Los productos cruz y llegando a esto. Vean que nunca tuve que hacer la regla de la mano derecha, porque ya la mate me da el signo, ¿verdad? Ya la mate me da la dirección de campo sin tener que pensar mucho. Pero hay otra forma, ¿verdad? Voy a poner acá. Que es primero encontrando la magnitud. Y después, sé que yo que es un 0, encontramos dirección con la regla de la mano derecha. Entonces, lo que voy a hacer ahora es primero encontrar la magnitud del campo. Entonces, como es un producto cruz, yo sé cómo se ve la magnitud
un producto cruz y sabemos, ¿verdad? Del video pasado cómo se ve la magnitud de un campo magnético. Es un sub 0 entre 4pi de la corriente, ¿verdad? Por el dl por el seno del ángulo entre los dos. Todo esto entre r a la 2. Entonces encontramos primero la magnitud y después encontramos la dirección con la regla en la mano derecha, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo tengo que ¿quién es todo esto? Ok, dB es igual a un sub 0 entre 4pi y por dl, que en este caso mi dl, ¿verdad? Es solo la magnitud de dl en esta vez, entonces es la magnitud del segmento infinitesimal, que en nuestro caso, nuestro eje de coordenadas es de y, el seno de phi, ¿verdad? Ahora, vean que seno de phi se refiere al ángulo entre el vector de separación y, ¿verdad? El segmento de corriente, ¿verdad? El segmento de cable que está llevando corriente, sería este ángulo acá, que de hecho aquí en el dibujo también le decimos que es phi. Entonces, ese ángulo es el que queremos encontrar. Sin embargo, vean que ese ángulo no nos lo dan. Nosotros no sabemos cuál es el valor explícito de ese ángulo. Entonces nosotros necesitamos cambiar el seno de phi aquí por valores que sí nos dan en el problema. Vean que en el problema el resultado que tenemos que expresar solo nos están dando x, ¿verdad? Que es la distancia a la que quiero calcular el campo, a, que es ¿verdad? Lo que mide una mitad del cable, el cable total mide 2A, y la corriente I, ¿verdad? Entonces todo tiene que quedar en términos de eso, no debería aparecer el ángulo. Entonces lo que hacemos es, ok, sí, este ángulo está acá, pero tal vez podamos encontrar ese ángulo en este triángulo rectángulo que está aquí adentro y relacionarlo con los catetos, ¿verdad? Entonces vean que todo esto es 180, como pueden ver acá. Entonces, como todo eso es 180, el ángulo que está aquí adentro, para que se complete el 180, debería ser pi menos phi. Pero cuando sumo esto, se suma a pi, que es en radianes 180. Vean que seno de phi, por propiedades trigonométricas, voy a ponerlo mejor aquí abajo. Seno de pi menos phi, que es lo que me queda abajo en el triángulo, es igual a seno de pi coseno de phi menos seno de phi coseno de pi. Esto es 0 y esto es menos 1. Entonces me queda que el seno de pi menos phi es igual al seno de phi. Entonces este ángulo, ¿verdad? Que está acá, pi menos phi, el seno del ángulo este es igual al seno del phi, ¿verdad? Entonces yo puedo usar esto como el seno de phi, básicamente. Entonces, ¿quién es en medida de los catetos el seno de pi menos phi? Opuesto entre hipotenusa. Opuesto es x, que es este cateto x, entre la hipotenusa, que es la medida de la magnitud de esto, que ya sabemos que es x a la 2 más y a la 2. Y eso va a ser igual al, ¿verdad? Al seno de phi. Entonces yo sé que esto, como dijimos arriba, es igual a x, ¿verdad? Voy a ponerlo por acá. Disculpen, no lo copio. Entonces esto va a ser igual a x entre raíz de x a la 2 más y a la 2. Y listo. Eso me da el seno de phi y ya puedo insertarlo, ¿verdad? Donde queremos, porque ya me queda en términos de cosas que conocemos, ¿verdad? El x y el y. Entonces, ¿verdad? Si yo
meto todo esto aquí arriba. Mejor lo pongo por acá, ¿verdad? Y recordamos I de L es igual a de Y. Entonces me queda I por dy por el seno de phi, que es justo lo que acabamos de encontrar. Es todo esto. ¿Verdad? Todo esto, el I de Y multiplicado por esto. Recomendamos un toque. Que hay X por el de Y. Y esta es justo la magnitud de lo que encontramos antes. Vean que es exactamente la misma. Mu sub 0 entre 4pi, mu sub 0 entre 4pi, y x de y entre todo esto. Ah, bueno, y nos falta el vector de separación, ¿verdad? Que eso no, ¿verdad? Que solo estamos multiplicando el seno, ¿verdad? Que encontramos que es esto, por el dl, por el i, por la constante. Nos falta el vector de separación, que es x a la 2 más y a la 2. Entonces, cuando multiplicamos x a la 2 más y a la 2 por raíz de x a la 2 más y a la 2, esto me da x a la 2 más y a la 2, todo esto a la 3 más 2. ¿Verdad? Y esto es solo en magnitud. Ahora la dirección. Usamos regla de la mano derecha. Practiquen ustedes, ¿verdad? Esto la deben de tener desde física 1, que es, ustedes alinean sus dedos en dirección de la corriente, o en este caso en dirección del segmento que apunta hacia arriba, ¿verdad? Entonces aquí estarían sus 4 dedos de la, ¿verdad? Sus 4 dedos de la mano, y su pulgar, y enrolla esos dedos en dirección de el R, ¿verdad? Entonces vean que el R está acá. Entonces ustedes enrollarían sus dedos de forma que quede, ¿verdad? Un ángulo, de que ustedes puedan trazar este ángulo phi con sus propios dedos. Entonces, obviamente, ustedes no pueden enrollarlos para que quede su pulgar apuntando hacia arriba. Entonces, esta forma de enrollar sus dedos solo se logra si queda su pulgar apuntando hacia adentro de la pantalla. Que en este caso, hacia adentro de la pantalla, lo que significa es pues, el eje Z negativo, ¿verdad? Tenemos X y Y, hacia afuera sería Z positivo, hacia adentro de la pantalla sería Z negativo. Entonces con esto obtenemos que la dirección es de dB es paralela a menos K. Y con eso ya obtenemos, ¿verdad? Exactamente lo que obtuvimos antes. Entonces es equivalente, ¿verdad? Estas dos formas de encontrar el campo. Ya podemos decir, ok, ¿verdad? Que aquí se repite, ¿verdad? Encontramos esto. ¿Qué pasó ahí? Justo esto de acá. Entonces, ya teniendo ese campo, ustedes escogen, ¿verdad? Hay veces que es conveniente usar una forma, hay veces que no se puede usar otra forma, pero en general, ¿verdad? Vean que en este problema podemos usar cualquiera de los dos. Escojan la que prefieren, la que es más conveniente. Y ya en esto, lo que queda es integrar, ¿verdad? Yo digo que esto es un campo provocado por un segmento, ¿verdad? De todo el cable. Ahora yo no quiero solo el campo debido a un segmento, yo quiero el campo debido a todo el cable, ¿verdad? Y vean que, como estamos integrando respecto al segmento, yo necesito sumar todos los segmentos pequeños. ¿Y dónde están los segmentos distribuidos? Bueno, desde menos A hasta A. Entonces yo tengo que sumar todos los segmentos desde menos A hasta A, o sea, integrar, ¿verdad? Campo neto. Tengo que integrar esto que está acá, mu sub 0 entre 4pi y, que es un valor constante, x de y
todo eso entre x a la 2 más y a la 2 a la 3 medios. ¿Verdad? Son menos k, que es k es un vector constante, entonces sale la integral. Entonces, este integral de k por tablas trigonométricas, de hecho, ustedes creo que pueden hacer, creo que sale con una sustitución trigonométrica si quieren intentarlo, pero si no, la punta de tabla, sabemos que esto da un sub 0 y entre 4pi raíz aquí abajo en el denominador, bueno, perdón, x por raíz de x a la 2 más a la 2 en el denominador, y en el numerador la longitud del cable, que en este caso sería 2 veces a, ¿verdad? Y como estoy hablando de vectores, ¿verdad? Eso estaría en la dirección menos k. Ahora, vean que vamos a ver un caso límite. Entonces vamos a ver el caso límite en donde la longitud del cable es mucho más larga, el cable es mucho más largo que la distancia de separación, ¿verdad? Un punto ahí x, voy a decir, ¿verdad? Entonces, como se ve esto, yo puedo entonces sacar a factor común, ¿verdad? En este caso, pues el campo cuando 2a es mucho mayor a x, puedo hacer esto, puedo decir la misma constante, mu sub 0, ¿qué pasó ahí? Parece esto cambia, mu sub 0 y entre 4pi entre, voy a sacar esto a factor común, voy a sacar el a factor común, entonces cuando saco este factor común sale la raíz, el a cuadrado, me queda un a afuera que se cancela con el a de arriba, me queda un 2, me queda x, el a de abajo se canceló con el a de arriba y me queda raíz de x a la 2 entre a la 2, ¿verdad? Más 1. Ahora lo que pasa es que este x a la 2 entre a la 2 es muy pequeño, ¿verdad? Esto lo sabemos porque ya si yo tengo esto aquí, yo digo, ok, 1 paso este a dividir del otro lado, me queda que esta cosa x entre 2a es mucho menor a 1, es muy pequeño. Y si lo elevo al cuadrado, que es lo que tengo acá, va a ser muy pequeño, ¿verdad? Entonces esto es despreciable, esto se va a 0. Entonces ese campo me da, este 2 se cancela con uno de los dos de aquí abajo, entonces me queda mu sub 0 por i entre 2pi por x. Entonces esto, en esta situación uno dice que existe simetría axial, ¿verdad? Eso significa que el campo es el mismo para todos los puntos que están en círculos, ¿verdad? En un mismo círculo con centro ¿verdad? En el centro del cable, como pueden ver. Vean que x aquí lo que me mide es esta posición. Entonces, si yo hago un círculo, ¿verdad? Con radio igual a x, todos los puntos en ese círculo, en la circunferencia de ese círculo, van a sentir el mismo campo magnético, ¿verdad? Eso es lo que me está diciendo esa fórmula. Entonces, para un cable muy largo, ¿verdad? Ocurren estas cosas. Y eso es muy útil porque casi todos los campos que tratamos en la vida real son cables que podemos tratar como cables muy largos, ¿verdad? Respecto al punto en donde estamos calculando el campo. Entonces, esta fórmula la puedo generalizar, ¿verdad? Entonces, para un conductor largo,
que porta corriente tenemos que el campo magnético, ¿verdad? Por lo menos, o mejor lo ponemos solo la magnitud, es igual a mu sub 0 por la corriente entre 2πr, donde r, ¿verdad? Esto lo escribimos mejor con amarillo. Ahí. Donde r, ¿verdad? Es la distancia de separación radial entre el cable, entre el centro del cable y puntos donde yo calculo el campo. Entonces, ahora sí, este es el dibujo que tengo para mostrarles. Vean que el campo entonces va a trazar círculos alrededor del cable. Eso es lo que dice que es simetría axial. Entonces, en este punto, ¿verdad?, que estoy señalando con amarillo del campo, va a sentir el mismo campo magnético que en este punto, ¿verdad? Porque pertenecen a un mismo círculo, pertenecen a un mismo círculo que está a una distancia R del centro del cable. A lo mejor lo pongo con azul, distancia R del centro del cable. Entonces, para cada círculo, ¿verdad?, todos los puntos dentro de ese círculo van a sentir la misma intensidad de campo y que va a estar dado, ¿verdad?, por esta fórmula. Esto se parece mucho a un problema que ustedes debieron haber hecho física 2 cuando calculaban el campo eléctrico y un cable largo, ¿verdad? Lo que pasa ahora es que no es, ¿verdad?, que primero no es un campo eléctrico, es un campo magnético, y ahora las líneas de campo magnético son muy diferentes, ¿verdad? Ahora trazan círculos alrededor del cable. Entonces, una forma en calcular esas líneas de campo es simplemente hagan la regla mano derecha. Y esta regla de la mano derecha es mucho más sencillo. Ustedes nada más apuntan su dedo, ¿verdad?, como señalan acá, en la dirección de la corriente, y enrollan sus otros 4 dedos, ¿verdad?, en esa dirección. Y esa dirección de los 4 dedos enrollados es, ¿verdad?, la dirección de cómo se trazan los círculos del campo magnético. Si la corriente fuera en otro lado, ¿verdad?, el campo magnético tendría la otra dirección, ¿verdad? La idea es que siempre traza círculos cerrados, ¿verdad?, alrededor del cable. Y noten que siempre son cerrados, ¿verdad?, a diferencia del campo eléctrico, que tienen una divergencia, divergen o convergen hacia una carga. En cambio aquí no, aquí lo que hay es un rotacional, ¿verdad?, si se acuerdan del cálculo 3. Y por esa misma razón, ¿verdad?, porque todas las líneas que salen se vuelven al mismo conductor, hay una consecuencia importante con eso de la ley de Gauss, que lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, entonces esto es el problema que quería que hiciéramos en este video. Así que muchas gracias por su atención y nos vemos.